Muy buenas tardes. Yo, en primer lugar, expreso mis felicitaciones a la Escuela Nacional Sindical por su persistencia en las tareas formativas y su indeclinable compromiso con el diálogo social como el mecanismo más idóneo para dirimir controversias. Además, quiero expresar mi reconocimiento al amigo Mauricio Rubiano por su gran capacidad y su merecido avance profesional. Y también saludo a Fabio, a Gloria, Sofía, a Luz Mari y a quienes nos acompañan en este panel. Yo quisiera, como preámbulo al tema retos y propuestas para el diálogo social, explicar un poco el contexto. Es decir, porque el tema de las dificultades de diálogo social no se dan solamente en Colombia. Es un tema que yo voy a tocar muy rápidamente y que amerita por qué es importante que los trabajadores, desde la perspectiva del sindicalismo sociopolítico, entiendan que no puede haber nada que afecte positiva o negativamente al país, a las empresas o a los trabajadores. Es necesario entender y valorar que cada acuerdo que se da, como los esfuerzos que se hace, en este caso, Fabio, en el Palmas del Cesar, el Banco la gente del sindicato del Banco Colombia, en Sintrainagro, Sintralecol, etcétera, son esfuerzos impresionantes y un logro, independientemente del contenido, del alcance de la formulación, es el resultado de estar en contravía de un modelo que niegue el diálogo social. Es decir, aquí voy yo a tratar un poco rápidamente, lamentablemente debo partir un poco antes, pero en la OIT y la justicia social hay un referente que la OIT surge como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar la paz universal y permanente. Igualmente, la OIT y los derechos laborales debemos tenerlos como presentes. La OIT reconoce los derechos de los seres humanos por alcanzar el bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y de igualdad de oportunidades. Pero estamos viendo los derechos como formalidad. Si analizamos un inventario sobre derechos, podemos afirmar que todos están escritos en la Carta de Derechos de nuestra Constitución. Sin embargo, estamos viendo que los valores y derechos se alejan del punto en el horizonte que parecía asequible, pero que ahora se vuelve muy distante. Acordar es muy difícil y aún más difícil es que se cumpla el acuerdo. Cuando hablamos de derechos no significa que no se respeten, porque hoy resultan más un ideal que una realidad en momentos en los que los derechos continúan siendo amenazados. Pero ¿por qué? ¿Cuándo inició el punto de inflexión? ¿En qué momento? ¿Cuándo fue el momento en el que los derechos empezaron a desvanecerse? Podríamos decir que con la caída del muro de Berlín influyó y a partir de ahí la ruptura de las fuerzas en contienda se descompensó la balanza geopolítica. Recordemos que por los años 80 se inició un ciclo caracterizado por el predominio del libre mercado, pasando de un modelo económico que articulaba la economía y la política a uno que la dispersaba. Fue la época neoliberal que se presentó a partir de 1979 y en ese marco también se produjo en 1989, recordemos, la caída del muro de Berlín. Esta apertura económica sobrepasó el tránsito de la industrialización, generando un cambio en la estructura ocupacional con despidos masivos y dio lugar al empleo tercerizado con formas de subempleo relacionadas con ocupaciones precarias y remuneraciones por debajo del salario mínimo. Vino un deterioro sustancial del diálogo social, no solamente en Colombia, sino, insisto, el deterioro del diálogo social es el resultado de un modelo económico que trae consigo la eliminación del diálogo, la obstrucción de la negociación colectiva y del ejercicio de libertad sindical. Por eso hay que valorar profundamente el papel que algunos empresarios desarrollan para facilitar una responsabilidad social empresarial que permita que las organizaciones existan. Algunos gobiernos dejaron la solución de los conflictos laborales solo en manos de empresarios y trabajadores, olvidando que el derecho laboral le asignó al Estado un papel protagónico en la relación laboral entre empleadores y trabajadores y por tanto se considera que la relación laboral es una relación triangular. Muy bien esto. Recordemos que fue un momento determinado en que
el Estado tenía una articulada, era un amigable componedor, pero también tenía una postura. Pero de un momento para acá, cuando se vino la aplicación del modelo, el Estado descarga, o el gobierno descarga en los empleadores la responsabilidad. De acuerdo con investigadores y juristas reconocidos, se reitera que el Estado tiene un papel determinante para comprender, armonizar y definir las reglas que permitan la coordinación económica y el equilibrio social. Lo anterior se traduce en que quienes representan a la sociedad en un Estado social de derecho tienen el deber, en cuanto a relaciones laborales se refiere, de adoptar normas y medidas para aplicar justicia en las relaciones laborales. El diálogo social se fortalece concertando con organizaciones empresariales y sindicales y, por supuesto, liderando como Estado las medidas consensuadas. El diálogo social se debilita soslayando a los sindicatos con diálogos individuales entre empleadores y trabajadores. Por estas razones, el diálogo social en nuestros países se caracteriza por su precariedad y bajo nivel de materialización práctica. El común denominador es la creencia de que este es un mecanismo desgastado, que se habla por hablar o porque no hay que dejar perder los espacios. Entonces yo quería, en esta primera parte, sintetizar la importancia y la trascendencia que tiene el diálogo social. Saludar y felicitar los acuerdos que se hacen. En alguna oportunidad a mí me decían cuando era presidente de la central, Carlos, llegamos a este acuerdo. Y yo le decía, lo felicito, pero ni siquiera lo ha visto, me decían. Decía, porque acordar es muy importante porque es mantener la interlocución. Entonces, en esta primera parte yo quiero valorar, reiterar la importancia que tiene este ejercicio de trabajo en la perspectiva de mirar retos y compromisos. Eso es vital, esencial. Pero hay que ahondar de que el tema del modelo económico que ahora está en crisis trajo como consecuencia la anulación del papel del gobierno en la articulación y en la coadyuvanza de la búsqueda de salidas entre empleadores y trabajadores, y hoy ese modelo entra en crisis, que es, más adelante quisiera dar una opinión complementaria sobre estos elementos. Quería simplemente aportar como introducción a la discusión, al debate, que el tema del diálogo social no podemos centrarlo si hay o no diálogo social, sino necesitamos mirar por qué no hay diálogo social y valorar los alcances y los esfuerzos grandes que se hacen para materializar acuerdos. Gracias ahí, Fernando.